sé que Dios hoy tiene algo muy especial, hermanos, para nosotros. Solamente pon tu confianza en el Señor, hermanos, ¿verdad? Dispón tu corazón, ¿verdad? Tu mente, hermanos, a lo que hoy Dios tiene para ti. Así, hermanos, le voy a pedir a los niños, si no es que ya se fueron, a los niños que necesitan ir para sus clases, pueden pasar a sus clases, mi amado hermano. Maestros, nunca voy a dejar de darles gracias a Dios por sus vidas, por lo que ustedes hacen, por la labor que llevan a cabo. Y la recompensa está en Dios, amén. La recompensa viene de Dios, así es que Dios me los bendiga grandemente. Así, hermanos, les voy a pedir, miren, abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 14. Y vamos a ir, hermanos, desde el versículo 22 en adelante. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, mi amado hermano, con un fuerte amén, lo hace notorio. Gloria a Dios. Es algo muy especial, hermanos, que a lo menos a mí Dios, hermanos, me ministró mucho esta palabra. Yo sé, hermanos, mira, yo sé que hay diferentes, ya se han escuchado demasiados sermones, enseñanzas acerca de este pasaje bíblico, pero hermanos, yo quiero decirte, hoy Dios a mí me habló de una manera muy diferente a las demás. Y eso es lo hermoso de Dios, hermanos, que de un versículo, hermanos, de una porción bíblica, tú puedes sacar cientos de mensajes de allí, hermanos. Y cada uno de ellos, Dios te va a hablar de una manera diferente, amén. Vamos a darle lectura, hermanos, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su hermoso Espíritu Santo. Pero mira, dispón tu corazón. Vamos a darle lectura y dice así, Mateo capítulo 14, versículo de 22 al 33, dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Acuérdense, hermanos, él aquí había llegado al final de la alimentación de los 5,000. Dice que mientras él despedía a la multitud, versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Toda la noche estaba orando. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar. Fíjate, en medio del mar, en el punto más profundo, en el punto más peligroso. Dice que ya la barca estaba en medio del mar, siendo azotada por las olas, porque el viento, esta frase la vamos a estar usando mucho, porque el viento era contrario. Versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, o sea, se escandalizaron, hermano, tuvieron temor, tuvieron miedo. Versículo 27 sigue hablando y dice: pero enseguida Jesús habló. ¿Cuántos saben que Jesús siempre, continuamente habla? Mira, cuando los discípulos estaban en ese caos, en ese temor, en ese miedo, ahí se oye la voz de Dios, se oye la voz del Maestro que les dice: tener ánimo, yo soy, no temáis, les dice. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú. Y quiero afirmar algo aquí, hermano. Mira, aquí tú lo puedes tomar de dos maneras, como una cuestión, como una pregunta: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero mi amado hermano, en el original esto está de la misma manera, pero no en forma de cuestión, sino en forma de una, hermanos, en una confirmación. En el original dice: Señor, sí, eres tú. O sea, es Pedro diciendo: sí, Señor, eres tú, te reconozco. Dice: sí, eres tú. Y luego dice: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29 dice: y le dijo, una sola palabra le contestó el Señor: ven. Una invitación sobrenatural. Una invitación sobrenatural está haciendo a su siervo que dijo: yo quiero ir a ti, Señor. Le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
dice el 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mira el 31. Al momento, no tardó mucho el Señor en contestar esa petición. Al momento ahí estaba. Dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él, pero luego le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos subieron en la barca, ellos, Jesús y Pedro, se calmó el viento. Y mira el 33, con esto finaliza. Entonces, o sea, después de todo lo que pasó, de todo este escenario, entonces los que estaban en la barca, ya era otro grupo diferente. Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Hasta allí. Ayúdame a orar, pueblo, porque Dios tiene algo especial para hoy. Dios tiene algo especial. Título del mensaje se titula: sal de tu barca, que Jesús te llama. Sal de tu barca, que Jesús te llama, es el título. Vamos a orar. Padre amado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, Señor, aquí estamos ante tu presencia, Padre, reconociendo, Señor, que hay lugares, hay situaciones, mi Dios, hay lugares y situaciones y circunstancias de donde necesitamos salir, Señor. Hay hábitos de donde necesitamos salir, Padre amado. Señor, necesitamos descender así como Pedro descendió y salió para tener un encuentro sobrenatural contigo, Señor. Hoy declaramos, Padre, que nuestra salida, Señor, será igual que la de Pedro, Padre, para salir de lo natural y entrar a lo sobrenatural, Padre amado, a encontrarnos contigo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder recibir tu palabra, Señor, a poder, Señor, guardarla en nuestro corazón para ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Puedes tomar tu asiento, mi amado hermano. Y mira, hermano, mira, concéntrate mucho en esta palabra, mi hermano, porque mira, meditando sobre esta historia, hermanos, porque nosotros hay que meditar sobre lo que Dios nos está hablando. No podemos simplemente escuchar y leer lo que ya leímos. Mira, mi hermano, porque si lo leemos de la manera que lo leímos ahí, simplemente te vas a ir muy posiblemente igual a como entraste, o quizás hasta peor, porque quizás digas: qué aburrido fue. Pero cuando tú meditas en cada pasaje, cada versículo que está hablando la Biblia, y lo meditas, hermanos, el panorama cambia en totalidad. Yo cuando leí estos versículos, hermanos, que fueron aproximadamente 10 o 11 versículos, empecé a repasar uno por uno, a meditar sobre esta historia. Y Dios, hermanos, me ministraba que muchas veces en nuestro caminar en Cristo pasan cosas que en ocasiones, hermanos, no entendemos, o cosas que no esperamos que sucedan, pero que la Biblia ya las tiene documentadas que sucederían. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Que muchas veces, hermanos, nos pasa lo que le pasó a Pedro. Cuando vamos caminando bajo la dirección del Señor, en ocasiones, mi amado hermano, las cosas en nuestro caminar se tornan oscuras, difíciles y desafiantes. Y fíjate lo que estoy diciendo. Cuando nosotros vamos en dirección, hermanos, hacia la voluntad de Dios, aún en ese momento, hermanos, a veces no esperamos que suceda esto, pero sucede que en ocasiones las cosas, hermanos, en nuestro caminar, hermanos, se tornan oscuras, difíciles y desafiantes, así como la situación de estos discípulos. ¿Habrá alguien en casa, hermanos, que ha experimentado lo que estoy hablando yo? Que por lo más que tú luchas mantenerte firme en las cosas del Señor, y vas caminando bajo la voluntad de Dios, mi amado hermano, y te vas esforzando, a veces se levantan vientos contrarios contra ti, se levantan problemas, dificultades, pasas, hermanos, por momentos oscuros, y uno a veces se pregunta: ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué? Iglesia, mira, escucha atentamente lo que el Espíritu Santo está a punto de revelarnos en esta mañana, porque Dios a través de esto va a revelarnos cosas nuevas, cosas frescas, mi amado hermano.
Esta historia de Pedro a nosotros nos marca desde, hermanos, desde que iniciamos nuestro caminar con Dios. Esta historia, mi amado hermano, es la vida tuya y la vida mía. Desde el inicio que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, mi amado hermano. Desde el inicio de nuestro caminar con Dios. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué nos marca? Porque los discípulos representan a la iglesia de Cristo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Los discípulos, mi amado hermano, representan la iglesia de Cristo. Escuche esto, iglesia, porque esto es poderoso. Los discípulos representan la iglesia de Cristo y la barca representa donde la iglesia está metida, donde la iglesia permanece. Y la pregunta es, ¿dónde estamos metidos? Si los discípulos representan a la iglesia de Cristo, que somos tú y yo, y la barca representa donde la iglesia está metida, donde la iglesia permanece, la pregunta sería, ¿dónde es que permanecemos? ¿Dónde es que estamos? Unos hemos permanecido en una religión, otros hemos permanecido en una tradición, otros han permanecido en un lugar de competencia. ¿Quién es mejor para hacer esta labor? ¿Quién es mejor para este ministerio? Otros han permanecido en un lugar de servicio pasivo o limitado. Otros en un lugar de conformismo. Otros en posición sin acción al llamado de Dios. Esa será la iglesia que Cristo quiere. Pero más sin embargo, si meditamos, ¿dónde están los discípulos que somos tú y yo? Muchas veces estamos en estas situaciones. Permanecemos en estas cosas y nos desenfocamos del verdadero llamado de Dios en nuestras vidas. Pero son pocos las personas que se atreven a salir de la barca, a salir de estas costumbres, de estos hábitos erróneos, y buscar y avanzar, hermanos, en la razón y el propósito por el cual Dios, Jesús, nos está llamando. Son pocos, hermanos, son muchos los que abrazan todo esto dentro de la iglesia, dentro del templo. Son muchos los que abrazan, mi amado hermano, ¿verdad? Todo esto que estuvimos hablando, abrazan la religión, pero no hay relación. Abrazan la tradición, abrazan los hermanos, ¿verdad? Hermanos, la posición, la competencia. Abrazan todas estas cosas, pero qué difícil es soltarlas, hermanos, para buscar, hermanos, el propósito y para buscar el verdadero propósito del llamado de Dios en nuestras vidas. Ahora noten algo bien importante, mi amado hermano, en el versículo 24. El versículo 24, hermanos, dice que ya la barca, hermanos, ya la barca estaba en medio del mar. Fíjate dónde estaba. En medio del mar, en el lugar más profundo, en el lugar más peligroso. Dice que estaban en medio del mar y estaban siendo azotados por las olas. ¿Por qué? Porque el viento era contrario. Mira, imagínate esta escena. Los discípulos, mi amado hermano, están en un camino, están en una navegación, porque Cristo los envió a esa navegación. Pero dice la palabra de Dios que los vientos eran contrarios. Imagínate eso, en aquellos tiempos las barcas no tenían motor. Hermanos, el motor eran los brazos. El motor era la energía de los hombres y las mujeres. El motor, mi amado hermano, era aquella perseverancia de llegar a donde Cristo los había llamado llegar. Ellos estaban remando, pero el viento se levanta, dice la palabra de Dios. Y es un viento tan fuerte, mi amado hermano, que se levantan olas gigantescas. El viento las levanta y golpean esas olas contra la barca. Muchas de esas olas caen dentro de la barca y es donde ellos se preocupan. Son esas olas que están cayendo dentro de donde están los discípulos. Son esas olas las que comienzan a hundir a la iglesia de Cristo. Los discípulos representan la iglesia de Cristo. Son esas olas que caen dentro
de la barca, dentro de donde estamos, que empiezan a hundir, empiezan a ahogar al pueblo de Dios. ¿Cuáles son esas olas? Olas de envidias, hermano, todo tipo de olas que caen allá adentro. Olas de prejuicios, mi amado hermano, que somos rápidos para juzgar a la gente, mi amado hermano, sin saber el por qué. Esas olas gigantescas que se levantan y caen dentro de la iglesia de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, mi amado hermano, son las olas que nos están ahogando y que nos hacen desenfocarnos del verdadero llamado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Son pocas las personas que se atreven a salir de esa barca, a salir, mi amado hermano, de esas costumbres erróneas y buscar y avanzar a la razón y el propósito por el cual Jesús te está llamando. Dice que, mi amado hermano, que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo quiero hablar un poco, hermanos, sobre esto, porque aquí el Espíritu Santo me ministraba a mi vida personal, y ojalá que pueda ministrar también a tu vida personal. Aquí acerca de estos vientos contrarios son donde el Espíritu Santo me empezó a ministrar, mi amado hermano. Iglesia, necesitamos entender algo bien importante, iglesia. El viento contrario aparece con muchos propósitos, porque de que aparecen van a aparecer en tu vida. Pero mira, quiero que entendamos los propósitos de esos vientos contrarios. Primeramente, cuando estos vientos contrarios vienen de parte del enemigo, es para evitar tu destino. Grábate esto: para evitar tu destino. Es para evitar tu propósito, hermanos, de Dios en tu vida. Para evitar el propósito de Dios en tu vida. Es para evitar la promesa de Dios para tus generaciones. Es para resistirte y estorbarte en el llamado de Dios en tu vida. Esos vientos contrarios, cuando vienen de parte del enemigo, son con ese propósito, mi amado hermano. Y muchos estamos cayendo en las redes, en las trampas del enemigo, en esos vientos contrarios. Segundo, cuando estos vientos contrarios, mi amado hermano, cuando son de parte de Dios, estos vientos contrarios es para ver de qué estás hecho. Es para conocer tu fe. Es para saber lo que hay en tu corazón. Es para probarte. ¿Probarte en qué? Probarte en qué tan real es tu amor por Dios. Para probarte en tu obediencia y tu fidelidad ante las tempestades que enfrentes en la vida. Es para probar tu servicio a Dios, si es genuino o es por interés propio. Esos vientos contrarios, cuando vienen de parte de Dios, mi amado hermano, es para calarte, es para transformarte, para madurarte. Hermanos, son para transformar tu vida, para que tú ya estés listo para ir al siguiente nivel donde Dios te quiere llevar. Donde Dios te quiere llevar. Y sea cual sea, sean tempestades del maligno o sean tempestades que Dios las envió a propósito, hermanos, sea cualquiera que sea, tenlo por seguro que todos, absolutamente todos, el 100% de nosotros, en algún momento en nuestras vidas enfrentaremos vientos contrarios. Ahora, la pregunta es: ¿cómo responderás tú a estos vientos contrarios? ¿Cómo responderás? ¿Continuarás remando hacia el propósito de Dios en tu vida a pesar del cansancio? Porque mira, mi amado hermano, mira cuándo fue que Jesús los envió a cruzar al otro lado. Hermano, mira, wow, más que nada las damas de aquí saben, pero también los hombres, también los varones, porque también lo han hecho. Mi amado hermano, cuando tenemos algo especial y que hay que alimentar, hermanos, aquí somos poquitos, que hay que alimentar a 200 personas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no llegamos a la casa aventando los zapatos por un lado, aventando el saco por otro lado? No me hablen, me voy a acostar porque estoy cansado.
Imagínate los discípulos que alimentaron aproximadamente a 15,000 personas. Wow. Imagínate el cansancio, mi amado hermano. Y después de esto, Jesús les dice, inmediatamente después, yo me imagino que los apóstoles ya hasta se estaban quitando sus chancletas, decir, ahora sí a descansar. Jesús le dijo, no, súbete a la barca y cruza al otro lado. Pero ¿qué, Señor? ¿Qué? Crucen al otro lado. Cuando vienen estos vientos contrarios, mi amado hermano, la pregunta es, ¿continuaremos remando hacia el propósito de Dios en tu vida a pesar del cansancio? ¿Continuarás remando hacia el destino que Dios te indicó a pesar de lo difícil que sea? Porque la Biblia dice que estaban a medio mar, que el viento era contrario. Pero la Biblia dice, mi amado hermano, que ellos nunca dejaron de remar, aunque no avanzaban, pero ellos le daban y le daban. Y aunque a lo mejor avanzaban y después retrocedían, pero ellos no se daban por vencidos. Como equipo, juntos, se animaban uno a otro. Juntos decían, vamos para adelante, y remaban. Ya estaban fatigados, pero nunca dejaron de remar. ¿Cómo lo sabe usted, pastor, que estaban cansados? Marcos 6:48 te dice, y viéndoles remar con gran fatiga, o sea, Jesús desde el monte donde estaba orando, Jesús los estaba viendo. Jesús estaba diciendo, mira, ahí están mis hijos, allí están los siervos, allí están en obediencia. Dice que viéndoles remar con fatiga, porque el viento les era contrario, vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, los discípulos, mi amado hermano, no estaban allí por capricho. No estaban allí porque allí era donde ellos querían estar. No. Muchas veces, mi amado hermano, Dios nos va a poner en una posición, en un lugar, en un ministerio, en una iglesia, en algún equipo donde no queremos estar. Pero Dios quiere tratar con nosotros y nos dice, ahí te quiero. Los discípulos, mi amado hermano, necesitamos entender esto, que no estaban allí por caprichosos. No estaban allí porque allí era donde ellos quieren estar, sino que ellos recibieron una orden directa del Dios Todopoderoso que les dijo, crucen, pasen al otro lado. Noten esto. ¿Qué es lo que realmente está diciendo Jesús con esto que les dijo? Lo que el Señor les está diciendo es, iglesia, se ha llegado el tiempo de que avances a otra dimensión del reino de Dios. Ya bastante tiempo has estado aquí. Ahora tú necesitas avanzar, cruzar, pasar a otro nivel en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Iglesia, yo creo que es tiempo que tú y yo también nos levantemos. Es tiempo, mi amado hermano, para muchos de nosotros dejar la comodidad, para dejar, mi amado hermano, ¿verdad? Esa pasividad de lo que estamos llevando a cabo en el Señor. Es tiempo, mi amado hermano, de anhelar, de buscar, mi amado hermano, ¿verdad? Un nivel nuevo, un avance en el reino de Dios. Como dije anteriormente, los discípulos representan a la iglesia. La barca representa, hermanos, donde la iglesia está metida. Pero son pocas las personas, hermanos, que se atreven a soltar la barca y buscar la razón y el propósito por el cual Jesús te está llamando. Me llama la atención a mí lo que dice el versículo 25 al 26. Dice que en medio de todo este caos, vamos a leerlo 25 y 26. Mas a la cuarta vigilia de la noche, la cuarta vigilia, la noche se divide por cuatro etapas. La cuarta vigilia de la noche, mi amado hermano, es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Mira todo lo que duraron remando. Dice que más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mira el 26 lo que dice. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, mira lo que sucede. Se turbaron, se asustaron, tuvieron miedo, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué voces crees tú que darían allí? ¿Qué palabras saldrían de su boca? ¿Qué dirían?
Quizás muchos dirán, ay, mamacita. Otros yo no sé qué dirían. Otros decían, córrele, pero ¿para dónde si hay mar? Yo no sé qué dirían. Yo no sé, hermanos, yo no sé qué sucede. Pero dice que dieron voces de miedo, ¿verdad? Hermano, quizás otros se cayeron al suelo llorando y decir, apártate, no me hagas daño, ¿verdad? Me llama la atención, mi amado hermano, me llama la atención estos dos versículos, que en medio de este caos, dice la Biblia que los discípulos confundieron a Jesús con un fantasma. Pero algo sucede aquí. De entre los 12 hubo uno diferente. Pero inmediatamente cuando Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, dice la palabra de Dios que Pedro reconoció esa voz. Me llamó la atención que Pedro logró reconocer la voz de Jesús, mi amado hermano. Reconoció la voz de Jesús en medio de la iglesia. Mi amado hermano, déjame decirte una cosa, porque este punto es importante. Necesitamos reconocer la voz de Jesús. Necesitamos reconocer la voz de Dios cuando es Dios el que nos está hablando y cuando no es Dios el que nos está hablando. Esto es bien importante, mi amado hermano. ¿Por qué? Mira, de entre 12 personas, una sola reconoció la voz de Jesús. Y Jesús ya les había hablado anteriormente en persona a todos los 12. ¿Cómo es posible que solamente uno haya reconocido la voz? Aunque él decía, no temáis, soy yo. Los demás a todavía estaban en dudas. Mango, yo no sé si eres tú o no. No, yo, hermanos, imagínate lo que decían. Pero Pedro dijo, no, esa voz yo la he escuchado. Esa es la voz de mi Señor. Esa es la voz del Maestro. Yo sé porque yo conozco esa voz. Yo sé. Mi amado hermano, en medio de la iglesia, déjame decirte, hay mucha gente que están conformes con el culto. Amén. Hay muchos que están conformes con el culto, están conformes con las alabanzas, con tener un ministerio, están conformes con predicar como ya saben hacerlo, hermanos, pero nunca les interesa superarse más. Hay muchos que dicen, bueno, con que vaya al servicio y me siente y escuche una prédica, it's okay with me, I'm fine. Otros, pues con que yo toque en alabanza y toque, hermanos, allí, y yo estoy bien con eso. Otros, con que me den una chancita de vez en cuando de predicar, I'm okay with that, yo estoy bien. Y muchos están conformes con el culto, con las alabanzas, con las enseñanzas, con la forma en que tú predicas, pero nunca se esfuerzan para buscar algo más. Nunca se esfuerzan para avanzar, para lograr llegar a otro nivel en el reino de Dios. Déjame decirte, hermano, que yo soy una persona que nunca me conformo. Yo no estoy conforme como estoy, no. Yo sé que Dios tiene algo más para mí. Yo sé que Dios quiere. Yo sé que bajo los planes de Dios hay cosas más grandes para mí. Pero todo está en cuanto yo lo deseo, en cuanto yo lo busco, en cuanto yo, hermano, me esfuerzo para lograrlo. Yo sé. Pero en la Biblia, gracias hermano por el agua, muchas gracias. Pero en la Biblia también, hermanos, nos está marcando algo profético que Dios nos quiere revelar hoy. Aquí en estos pasajes bíblicos hay algo profético para tu vida. Hay algo profético para tu hogar, para tu casa. Pero todo está en que captemos las palabras que Dios nos está diciendo. En nuestro caminar con Dios, hermano, muchas veces va a aparecer una voz en medio de nuestra tempestad. Yo no sé si me están entendiendo lo que estoy tratando de decir. Que en medio de las tempestades, hermanos, tú vas a empezar a escuchar voces. Tú vas a empezar a escuchar una voz. Pero el trabajo tuyo es discernir de dónde viene esa voz. Si viene de aquel que te creó, de aquel que te levantó, o si viene de lo contrario. En nuestro caminar con Dios, mi amado hermano, se van a levantar voces. Va a aparecer una voz en medio de nuestra tempestad. Yo no sé cuántos me están entendiendo, pero una voz que te va a decir: ven, prueba algo nuevo,
Vas a escuchar voces que te van a decir, como dijo allí: ven, prueba algo nuevo, mira, inténtalo, ven. Vas a escuchar voces como estas. Pero muchos, hermanos, muchos van a obedecer esa voz. Otras voces van a ser aquellas voces que le dicen: Pedro, ¿qué vas a hacer? No lo hagas, te vas a ahogar, no vas a poder, te vas a morir. Pedro, tú no puedes. Pedro, no lo hagas. También se van a escuchar esas voces. ¿A cuál voz vas tú a escuchar? ¿Cuál voz vas a escuchar? Muchos se van a quedar viendo lo que un Pedro puede hacer en una iglesia. Muchos van a ser espectadores del gran proceso que tú vas a pasar o del camino que tú vas a trazar. La barca representa la iglesia. Ponga mucha atención a esto, mis amados hermanos. Dice la Biblia que los discípulos vieron un fantasma, y cuando Jesús habla y les dice: soy yo, no temáis. La palabra nos dice que al instante Pedro reconoció la voz de Jesús. Y lo poderoso aquí, mi amado hermano, en el versículo 28 es que Pedro le dice: sí, sí eres tú. Le dice: sí eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dice Jesús en el versículo 29? ¿Qué le dice? Una sola palabra. Jesús le dice: ven. Y muchos lo leen. Y Jesús les dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. No, ¿sabes cómo lo leo yo? Cuando dice ven, yo digo: wow, una invitación a salir de lo natural para avanzar y entrar en lo sobrenatural. Una invitación del Dios Todopoderoso, porque Él me está invitando a salir de la rutina, a salir de lo normal y entrar a lo divino del Señor. Ahora, ¿cómo te convences más? Así: ven, desciende. Y Pedro descendió de la barca y se fue sobre las aguas. O de la otra manera, cuando tú lo leas, cuando tú entras en esa atmósfera, cuando tú entras en la película, por decirlo así, yo digo: wow, Señor, wow, qué invitación tan más poderosa. Una invitación para salir de nuestras rutinas, para salir de esa barca, para salir de la autonomía, para salir de la pereza, para salir, hermanos, de la pasividad, de salir del temor, salir de todo eso, de la incredulidad, y entrar en lo sobrenatural del Señor. Dice la palabra de Dios que Pedro inmediatamente sale de la barca y comienza a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, ¿qué camino marca cuando Pedro suelta la barca? ¿Qué camino marca para nosotros? Es cuando un cristiano se cansó de ser cristiano ordinario y quiere algo sobrenatural en su vida. Eso es el mensaje que nos está mandando. Tú necesitas cansarte de ser un cristiano ordinario y tienes que desear cambios en tu vida, algo sobrenatural en tu vida, mi amado hermano, porque fuimos creados para lo sobrenatural. Fuimos creados para ser diferentes. Hay cientos de religiones, mi amado hermano, que no se diferencia entre una religión y un cristiano hoy en día. Se tiene que diferenciar, porque la religión no te salva, la religión te atrapa y te hunde, mi amado hermano, en la mentira. La salvación, la relación con Dios te salva, te levanta, te supera, te fortalece, te transforma, te cambia. Hermano, es muy diferente. Entonces, ¿qué camino marca cuando Pedro se suelta de la barca? Nuevamente, hermanos, es cuando un cristiano, es cuando tú y yo, ¿cuántos son cristianos aquí? Es cuando tú y yo nos cansamos de ser cristianos ordinarios. Ir a la iglesia, cantar, ofrendar, vámonos para la casa. Ir a la iglesia, no, hermano, tiene que ser algo diferente ya. Algo diferente, mi amado hermano, algo sobrenatural. Dice la Biblia que la barca, hermanos, ya estaba en medio del mar y que se levantaron fuertes vientos, ¿verdad?, contrarios. Muchas veces en nuestro proceso de avance, en el caminar con Dios, mi amado hermano, se levantarán vientos contrarios que no nos van a dejar avanzar.
vientos contrarios que van a querer que retrocedamos para atrás, mi amado hermano. Se levantarán olas tan grandes que nos harán perder la visión de lo que Dios tiene delante de nosotros. En este punto, hermanos, puede ser muy fácil perder la dirección hacia la voluntad de Dios. Las olas, mi amado hermano, las olas empezaban a meterse en la barca, y eso era lo que estaba hundiendo a la barca. Eso era. No era la tempestad la que estaba hundiendo a la barca, porque el viento, hermano, lo único que hace es que mecía la barca, la mecía para allá y la mecía para acá, hermanos, y para allá y para acá. Pero el problema es cuando las olas ya empiezan a meterse adentro. La cosa que hunde y mata a un cristiano, hermanos, es cuando las cosas del mundo ya empiezan a entrar a la iglesia. Es cuando las costumbres de allá afuera ya empiezan a suceder aquí en la casa. Es cuando las actitudes de allá afuera ya están dentro de la iglesia. Es cuando los caracteres que el mundo tiene allá afuera ya están dentro de la iglesia. Es cuando el chisme que está allá afuera entra en la iglesia. Es cuando, hermanos, los prejuicios de allá de afuera entran en la iglesia. Esas son las olas, hermanos, que matan al pueblo de Dios. Esas son las olas que ahogan, mi amado hermano, el cristianismo. ¿Con cuántas olas estamos? ¿De cuántas olas estamos abrazados nosotros? Y Dios te dice: suelta eso, sal de esa comodidad, sal de ese carácter, sal de esta rutina, sal de esos prejuicios, abandona esto, abandona lo otro. Y nosotros: Señor, no, aquí me siento bien. No, mi amado hermano, las olas representan muchas cosas. Las olas representan murmuración, prejuicios, envidias, contiendas, competición. Déjame decirte que en el camino de Dios no estamos para competir. En el camino del Señor estamos para trabajar juntos como un equipo. La competencia no es aquí. La guerra no es contra unos y otros. La guerra es contra el enemigo. La competencia es contra el enemigo allá afuera. Pero muchas veces el enemigo, el diablo y sus demonios están en su lugar, en su reclinable, comiendo popcorn, tomándose una soda, comiéndose una torta, todos cruzados de brazos, meciéndose, porque dicen: pues mira, ya no tenemos trabajo. Ellos mismos se están matando unos a otros. Ellos mismos se están peleando. Ellos mismos se están creando una guerra entre ellos mismos. Le quitamos la chamba a Satanás. Le quitamos la chamba a Satanás porque nosotros mismos estamos haciendo la obra de ellos. Versículo del 26 al 30. Dice de esta manera, del 26 al 30: los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Vamos al siguiente. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, sí, claro que sí, claro que eres tú. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mira, dice que Pedro se bajó, abandonó de donde la iglesia de Cristo estaba metida. Estaba metida en el temor, en el miedo. Dice la palabra de Dios que Dios no nos dio un espíritu de temor, de cobardía, sino de valentía. Ellos estaban metidos en tantas cosas que los estaban ahogando. Pedro fue el único que tomó la decisión de decir: yo hoy dejo todo eso. A esto no me llamó Dios. Yo me salgo de toda esta rutina, me salgo de todo esto, porque a esto no me llamó Dios. A mí Dios me llamó a ser diferente. Se salió. Pero sucede algo aquí. Versículo 30. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame. Yo quiero decirte, iglesia, mira, que Pedro no se hundió
mientras iba caminando. No se hundió. Dice la palabra de Dios que Pedro iba caminando, estaba caminando. ¿En qué punto fue donde se hundió Pedro? Pedro se hundió en el momento que se detuvo, en el momento que ya no dio otro paso, en el momento que se quedó estancado, en el momento que se detuvo. Ahí fue donde él se detuvo. ¿Y para qué se detuvo? Hay muchos de nosotros que, hermanos, vamos avanzando el Señor, vamos avanzando y luego nos detenemos. ¿Viste cómo viene esta hermana vestida? ¿Viste cómo viene acá? ¿Viste esto? ¿Viste el otro? Y cada vez que estamos viendo, pum, 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 nos empezamos a hundir. Y ya nomás nos queda el puro cogollote de fuera y seguimos hablando. ¿Ves esto? Y ves lo otro. Pedro comenzó a hundirse en el momento que dejó de caminar y se enfocó en la tempestad. Se enfocó. ¿En qué te estás enfocando tú cuando vienes a la iglesia? ¿En qué te estás enfocando? ¿Te estás enfocando en la palabra de Dios? ¿O te estás enfocando en el que está a tu lado? ¿Te estás enfocando en los movimientos del pastor? ¿Te estás enfocando en por qué el pastor banca así? ¿Por qué brinca? ¿Por qué salta? ¿En qué te estás enfocando? ¿En qué te estás enfocando, hermano? Mira, a veces un pastor, hermanos, para captar tu atención y que la palabra llegue a tu corazón, casi el pastor hasta hace cartwheels. Yo no sé cómo se dice eso en español. Hace como marimetas, o cómo se dice, malabares. Bueno, eso. Pero mira, leyendo, hermanos, estos versículos de 26 al 30. Iglesia, déjame decirte algo. Iglesia, no permitas, iglesia, no permitas que el problema te desenfoque. No permitas que el desierto que hoy estás atravesando te desenfoque, iglesia. Mira, que te desenfoque del propósito de Dios en tu vida. No permitas que el problema familiar, hermanos, te detenga del propósito ministerial que Dios tiene para ti. No permitas que las emociones ni los sentimientos te aparten de la palabra de Dios. Cada vez que un viento contrario se levante, tú, mi amado hermano, mi amada hermana, tú tienes que confiar en que el que hizo los vientos, también Él los puede controlar, también Él los puede calmar, mi amado hermano. No te desenfoques, iglesia. Aunque el problema se levante, sigue remando, sigue caminando, sigue avanzando. Aunque todos, hermanos, se hayan alejado de tu vida, tú camina hacia la meta del supremo llamamiento. El problema económico se levanta, sigue caminando, que Dios es tu proveedor. Problemas familiares se levantan, sigue caminando, no te detengas. Los amigos se fueron, te abandonaron, tú sigue caminando hacia el llamado divino. Dios te está llamando para decirte: quita tu mirada del problema y ponla en Cristo, y tú verás cómo tus fuerzas se van a renovar como las águilas. Mira, mi amado hermano, pongámonos de pie, hermanos, pongamos de pie. Y es más, hermanos, le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Voy a hacer un llamado al altar, hermanos. Voy a hacer un llamado al altar mientras leo unos versículos.